Hola, en este video continuaremos con la presentación que hemos iniciado en una presentación anterior relacionada con el control constitucional. En esa presentación dijimos que íbamos a trabajar varios temas, uno de los cuales era el tema del paradigma del modelo racionalizado de constitucionalismo. En la referencia que hicimos en el video anterior relacionado con el fundamento natural del control sobre el poder, habíamos explicado que habían unos antecedentes que se remontaban no a la época medieval, sino a la época en la que nos encontrábamos en la Edad Antigua, en el siglo VII antes de Cristo, y recordamos que habían algunos pensadores que se habían pronunciado sobre este tipo de orden natural al que debía sujetarse las leyes humanas. Recordamos que, entre otros, había un autor antiguo del siglo VII, Hesíodo. Recordamos a Heráclito de Éfeso, recordamos igualmente a Cicerón, recordamos a Sófocles y recordamos a Pablo de Tarso. En esa presentación lo que hicimos fue darnos cuenta cómo para las sociedades en la antigüedad siempre existió esta noción de que el poder no era omnímodo, que el poder y el derecho tenían que sujetarse no solo a partir de las leyes que aprobaban quienes tenían la autoridad de decidir, sino que se entendía que había un orden natural distinto, que suponía, en principio, una autoridad externa al hombre. El orden natural era un orden fijado por la divinidad, era un orden que nos venía otorgado por los dioses o por tradiciones que eran propias de la eternidad. A continuación, veremos entonces un espacio distinto que nos permite entender algo mejor qué hubo detrás de esta concepción de que el hombre está sujeto a ciertas pautas ajenas a las que puede determinar solo la razón o el poder humano. Por eso, en este video tenemos por idea central el paradigma del modelo racionalizado del constitucionalismo. Ya hemos visto en videos anteriores que el constitucionalismo es una doctrina, es una ideología que desborda el concepto de Estado de Derecho. Entonces, vamos a revisar cómo es que esta ideología tiene una lógica de funcionamiento independiente a la del pensamiento liberal. El pensamiento liberal fue el que permitió la fundación del Estado moderno, fundación que se centró principalmente en la limitación del absolutismo, que era la etapa histórica precedente a la del Estado moderno liberal. El constitucionalismo va a dar un paso distinto al que dio el liberalismo. En ambos casos nos encontramos ante visiones del derecho y visiones del poder. El constitucionalismo pretenderá que toda la interpretación que se haga del derecho se haga a partir de la Constitución. Por eso, en videos anteriores hemos referido las condiciones de la constitucionalización que había desarrollado Guastini, que de
esa postulación de la constitucionalización del derecho daba un margen para que todo el derecho quedara constitucionalizado de una manera invasiva, de una manera penetrante, de una manera totalizadora. Entonces, vamos a revisar este nuevo paradigma de organización de la sociedad, de la vida política y de la comunidad a partir de las premisas o del paradigma del modelo racionalizado del constitucionalismo. Sabemos que para tomar una posición que permita estructurar la sociedad, alguien tiene que tomar decisiones. Y quien toma la decisión es quien cuenta con el poder de violentar a la fuerza la definición e interpretación sobre el límite del orden que se impone por la fuerza. Quien tiene ese poder de violentar es quien actúa desde la posición del soberano. Es decir, no obstante la ideología de la que tú partas, la realidad enseña que el orden se asegura porque hay alguien que toma para sí la capacidad de decidir. Quien decide es quien manda, quien decide es quien estructura y la voluntad de quien decide es la que genera el orden colectivo. Solo cuando cambia el autor de esa potestad y de esa capacidad de tomar decisiones porque tiene el poder de violentar a la fuerza la voluntad de quienes están bajo su autoridad, solamente cuando cambia esta identificación del titular del poder y del orden, es que nos encontramos ante un diferente esquema de órdenes y de estructuración de la sociedad. Por eso, si nos encontramos ante esta realidad de que hay quien toma decisiones para ordenar a la fuerza, es decir, tiene el monopolio de la fuerza, entonces la pregunta que se deriva de, entre otras cosas, el pensamiento liberal es: ¿qué garantía tiene el ciudadano de que en el ordenamiento colectivo de la comunidad en la que vive, la violencia de la definición sobre el orden no se usará de una manera arbitraria o injustamente? La pregunta que sigue a la anterior es: muy bien, entonces, si es cierto que hay alguien que manda y que ordena, y nosotros no tenemos la capacidad de determinar con claridad cómo es que esta autoridad puede excederse o proceder arbitraria o injustamente, tenemos que primero respondernos si es que tenemos la autonomía suficiente como para discernir si se debe o no se debe obedecer o acatar un orden impuesto por la violencia de quien tiene la capacidad de decidir y de ordenarnos qué hacer, o si acaso estamos tan acostumbrados a asumir que somos sujetos de otra persona, de otro ente, de otra agencia que domina, que dejamos de construir nuestra propia subjetividad con niveles saludables y responsables de autonomía. O nos sometemos al poder, o desarrollamos la autonomía y la capacidad crítica propia, interior, como personas, que nos permite primero discernir y luego escoger, seleccionar. Nos ajustamos a ese orden porque lo estimamos justo, o nos oponemos y resistimos porque estimamos que ese orden es arbitrario, es incorrecto, no es bueno o es injusto. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué tanto dejamos que las creencias colectivas infundadas decidan discrecionalmente que hay leyes e injusticias que son mejores o más necesarias que el desorden de la pluralidad, de la diferencia y de la heterogeneidad? Una de dos: si
quien tiene el poder actúa de manera arbitraria e injusta y pretende contar con un pueblo sumiso, o si es que quien pretende mantenerse en una posición de autoridad basado en la violencia de la que tiene el monopolio, tiene por el contrario a un pueblo crítico donde los individuos saben ejercitar su autonomía, resistir y oponerse frente a las injerencias de carácter arbitrario que realiza quien detenta el poder. Si la ley positiva, es decir, si la ley de quien tiene el poder de decidir es injusta, debe haber un sujeto que decide no solo sobre la validez, exigibilidad y ejecutabilidad de la ley, sino también sobre el carácter justo que tenga o del que carezca esa ley positiva. Y quien toma esa decisión, el sujeto que decide sobre la validez, exigibilidad y ejecutabilidad de la ley, de forma que se afirme de esa ley que define y que decide el que tiene el poder de decidir, es ese sujeto que, si no es autónomo y si no es crítico, se mantendrá en la posición de un subordinado o de un agente sumiso a quien domina, aun cuando sea arbitrariamente, quien detenta el poder. Entonces, ¿quién tiene el poder de decidir si la ley se cumple y ejecuta? ¿Y quién decide sobre el orden natural conforme al cual la ley que se cumpla y ejecute es justa o no lo es según el orden natural? Si nos encontramos en el orden natural, la respuesta debiera ser cada uno de los sujetos que se encuentran en la expectativa de quien tiene el poder de decidir, si es que el poder que tiene quien lo usurpa o quien lo mantiene está utilizándolo arbitraria, justa o incorrectamente. Frente a esas preguntas, el constitucionalismo desarrolla una racionalidad. La racionalidad del constitucionalismo se basa en principio en las premisas originales del liberalismo, es decir, que el poder tiene límites, el poder no puede utilizarse de manera omnímoda. Contra esa lógica fue la que surgió el liberalismo para impedir que el absolutismo de la monarquía, donde quien detentaba el poder lo hacía independientemente de quién era el soberano, porque asumía la posición del soberano, la monarquía y el monarca. Entonces, el liberalismo se opone a esa lógica de uso del poder, y el constitucionalismo, que como hemos dicho también en clases anteriores, se manifiesta de una manera explícita fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XX y en particular a partir del neoconstitucionalismo de los años 80 del siglo pasado hasta la fecha, este desarrollo, esta doctrina, va más allá del liberalismo. El liberalismo afirmaba que la posición del derecho era la de actuar como un agente neutral, pero el constitucionalismo afirmará que las normas de la Constitución están impregnadas de valores o de principios, y que estos valores y estos principios contenidos en la Constitución son de aplicación inmediata. Entonces, en el constitucionalismo se parte del principio de que el poder se regula por el derecho, ciertamente, y que el derecho está encima de los hombres que tienen el poder. En principio, entonces, el constitucionalismo se basa en la fantasía de que la ley o el derecho tiene una identidad y una voluntad propia distinta a la de los hombres y de las sociedades que crean y que disponen qué es la ley y cuál es el contenido del derecho. Para el constitucionalismo, en el ápice de esa abstracción según la cual el derecho está por encima de los hombres que tienen el poder,
en el ápice de esa abstracción, que excluye la presencia del sujeto humano, porque estamos hablando solo del derecho y de la ley, se aplica que encima de todas las normas, encima de todo el derecho, está la Constitución, en la que se consignan las bases del pacto estatal y colectivo al que debe conformarse la autoridad y todos los ciudadanos. Entonces, existe un orden independiente a la voluntad de los hombres que para el constitucionalismo es superior, ese orden es superior políticamente a cualquier sujeto, a cualquier persona. Es un orden al que tenemos que adecuarnos porque es el ideal de nuestra organización. Tenemos que dejarnos estructurar por ese orden. Estemos en la posición en la que nos encontremos, seamos autoridad o seamos ciudadanos o pueblo del que depende la autoridad. Para el constitucionalismo nos encontramos pues ante un ordenamiento que tiene la capacidad de funcionar por sí solo, donde el sujeto no participa como fundador de ese orden. Se trata de un orden abstracto, de un orden basado en una racionalidad y que no depende de la voluntad de los hombres, depende de la decisión que ha existido de crear ese tipo de ordenamiento. El corolario del Estado de Derecho, por lo tanto, de acuerdo a esta lógica abstracta e ideal del constitucionalismo que se monta sobre las premisas del Estado liberal, el corolario de ese Estado de Derecho es la deshumanización de la organización política de la sociedad. ¿Por qué deshumanización? Porque asumimos que el orden funciona por sí solo, el orden está fundado en sí mismo, es un orden inmanente, no depende de un orden natural, como lo veían previamente en la antigüedad, tanto Hesíodo, Heráclito, Sófocles, Pablo de Tarso, los autores que hemos repasado de una manera muy esquemática. En este caso nos encontramos ante un supuesto de que existe un orden positivo y que este orden positivo es un orden cerrado en sí mismo, existe por sí solo, no se justifica en nada sino en sí mismo, por eso es que es un orden racional. Se supone que se monta solo sobre la razón pura es la que justifica el orden jurídico y el orden constitucional. Si se parte del supuesto de que quien gobierna es una entidad privada de humanidad, como lo sería la ley abstracta, y se desconoce que no hay modo de que el derecho o la ley rijan, si no es a través de una estructura o de un sistema de asignación de competencias que otorgan poder para exigir la vigencia, acatamiento y aplicación de la ley y del derecho, si esto es así, ninguna persona debiera tener la potestad de interpretar ni de decidir qué es lo que debe imponerse o exigirse como orden en la sociedad. Si el derecho, en efecto, es una entelequia, es decir, tiene vida propia, entonces, ¿para qué necesitaríamos que alguien diga lo que el derecho nos exige que nosotros tenemos que hacer? Está ausente la humanidad. El derecho concebido a partir de este concepto racional de juridicidad es un derecho deshumanizado. El hombre está ausente. Es el derecho por el derecho. Cuando el constitucionalismo revisa estos principios del liberalismo y del Estado de Derecho, o el rule of law, como se le llama en el sistema anglosajón, o el Rechtsstaat, como se le denomina en el derecho germano, el constitucionalismo trae una promesa, la promesa ideológica de que desde el marco con el que se observa la realidad política, el derecho se puede utilizar para superar la rigidez de los límites de la literalidad y de la formalidad de las leyes, y para alcanzar un tipo de colectividad en la que los valores y los principios pueden ser efectivamente exigidos en el Estado gracias a la intermediación de los operadores, actores y representantes de la justicia constitucional. Nos damos cuenta entonces
que acá hay un paso adelante en el constitucionalismo. El constitucionalismo que nació a partir de la lógica del Estado de Derecho, porque se suponía que el derecho era un orden abstracto, cerrado en sí mismo, capaz de ordenar la sociedad, porque la ley positiva contenía las reglas a las que era necesario se adecúen todos para estructurar la organización colectiva. En el constitucionalismo se parte del supuesto de que en el ápice de todo el derecho está la Constitución. Pero esta Constitución contiene principios, contiene valores, contiene una axiología. Esa axiología es la que tiene que permitirnos la existencia de un orden colectivo basado en la vigencia efectiva, en la eficacia de esos valores y de esos principios. Pero para que esos valores y esos principios sean eficaces y rijan, se apliquen y vivan efectivamente en la sociedad, se requieren a hombres que interpreten los valores contenidos en el texto constitucional de forma que puedan revisar los hechos a la luz de los valores y de los principios contenidos en la Constitución. Aparece con el constitucionalismo una nueva manera de entender el derecho, que es aquella mediante la cual los operadores del derecho deben aplicar el texto constitucional según la interpretación que de los valores y de los principios realicen los operadores del derecho. Entonces vemos que nos estamos acercando a un tipo de diferenciación, a un paradigma distinto al que estaba apareciendo con el liberalismo. Si la diferencia entre las concepciones del constitucionalismo y del liberalismo se basa en una matriz de percepciones y valoraciones distintas u opuestas de los hechos, los logros alcanzados con el liberalismo en contra del absolutismo no serían acumulables por el constitucionalismo, porque lo que se mide y valora en el constitucionalismo es de una magnitud semántica y epistemológicamente distinta a la que mide y valora el liberalismo, y por lo tanto no pueden una y otra percepciones y valoraciones compararse ni reducirse unas a las otras. ¿Qué queremos decir con esto? Que las percepciones del liberalismo llevaban al concepto de Estado de Derecho. El constitucionalismo dice, sí, hay un Estado de Derecho, pero es un Estado constitucional de derecho. Y no es así que las leyes tienen una existencia propia. El constitucionalismo te dice, momentito, hay operadores que se aseguran de que estas leyes se encarnen en la sociedad, rijan, vivan en la sociedad, existan y no solamente sean un documento. Ese operador va a ser quien tiene la responsabilidad de interpretar y de aplicar la ley. Así como el liberalismo se opuso al absolutismo, porque asumía que el monarca era quien por su sola decisión, independientemente de un pacto o de un orden o de un mandato, podía decidir cómo debía funcionar la sociedad, si debía tributar o si no debía tributar, cuándo se podía considerar que eras propietario de un bien, cuáles eran los límites de tu libertad, dónde acababan los límites de tu libertad y dónde empezaban los derechos que tenía el Estado sobre ti, así como esa era la premisa central del liberalismo al oponerse al absolutismo. El constitucionalismo dirá, el derecho en sí mismo no funciona. Tenemos que reconocer que el documento constitucional contiene una serie de aspiraciones, no rige en sí mismo. El derecho no es una entidad abstracta. El derecho es el derecho que van a afirmar los hombres
que interpretan los contenidos del documento constitucional van a encontrar que ahí existen reglas, valores y principios que deben ser puestos en la práctica de manera efectiva en la sociedad, de manera tal que la Constitución no sea solamente el documento, sino que sean las aspiraciones ideales contenidas en el documento que pueden ser llevadas y exigidas y puestas en la práctica a través de los operadores de este orden constitucional. Entonces, vemos que la promesa del constitucionalismo expande la amplitud del liberalismo democrático, precisa el alcance de la aplicación de las premisas políticas del liberalismo, que sostenía que el poder tenía como límite el pacto y el orden jurídico. El constitucionalismo también tiene la promesa de simplificar la actividad de control del poder, centralizándola en la justicia constitucional, y así pretende optimizar el desempeño, el funcionamiento y los resultados del Estado constitucional. Entonces vemos que luego de esta desaparición del ser humano en el concepto de Estado de Derecho del liberalismo, reaparece el ser humano y reaparece en la figura principal de la justicia constitucional. La justicia constitucional será el conjunto de magistrados, tanto en las Cortes Ordinarias de Justicia como en los países en los que lo tengan, la justicia constitucional, que se encargarán de definir en qué consiste este Estado constitucional, esta sociedad constitucional. El juez tiene la potestad de afirmar qué es el Estado constitucional y qué es la sociedad constitucional. El constitucionalismo además tiene una pretensión que, digamos, maximaliza el paradigma sobre el cual se basa. Esta pretensión del constitucionalismo es que los principios que recoge la Constitución son principios de naturaleza universal. La ideología del constitucionalismo propone un modo diferente de organizar el orden político en una comunidad globalizada. Ya no estamos hablando solamente del Estado nacional, estamos hablando de que existen valores que trascienden las fronteras y los territorios de los estados y de las naciones. Estamos hablando de que las constituciones recogen valores universales y por lo tanto en esta comunidad globalizada existen pretensiones de universalidad porque asumimos que hay un orden común a toda la humanidad sobre los valores políticos en cualquier tipo de colectividad histórica. Cuando concebimos el carácter global del constitucionalismo, nos encontramos también ante un fenómeno importante, porque si bien dentro de la lógica del liberalismo se entendía que había una constitución, que era un documento jurídico más, cuando hablamos del constitucionalismo, también estamos pensando que todo el derecho debe ser interpretado. Existe eso que Guattini le llamaba la sobreinterpretación del derecho. Es decir, que todo el derecho puede ser interpretado desde el punto de vista de la Constitución. Y cuando estamos ante este fenómeno, el constitucionalismo lo que genera es un esquema de comprensión del derecho que nos lleva a redefinir los alcances del derecho. Ya no es solamente una teoría del derecho en la que no existe un valor supremo como sería la Constitución, sino que se afirma que todo el derecho es un derecho constitucional. No hay otro derecho que el derecho constitucional. Si el derecho de la sociedad se basa en las premisas, en los principios y en los valores de la Constitución, entonces todo el derecho tiene que sufrir y pasar por una reinterpretación de su propia teoría, la teoría del derecho que se convertirá en una dogmática constitucionalizante. El constitucionalismo se afirma a partir de la racionalidad de una doctrina y de una ideología
que traslada las ventajas de una afirmación de la constitucionalidad a una nueva visión del derecho. Esta nueva visión del derecho según la cual la dogmática jurídica debe asimilar como tarea del derecho el concepto de la universalización de la constitucionalidad en la vida colectiva. Entonces, estamos hablando de que la Constitución no solamente regula hechos o actos de las personas, sino que penetra en la asimilación de los valores constitucionales en la vida interior, en los afectos, en las emociones de las personas. Se espera que el sujeto de una comunidad sea un sujeto que haya interiorizado la Constitución. Ese es el valor mediante el cual toda la existencia de la persona queda permeada por el texto constitucional. Dentro del desarrollo del constitucionalismo, entonces, tenemos lo que podríamos llamar a la comunidad académica que desarrolla y expande las fronteras del constitucionalismo, y esta comunidad lo que hace es compartir la misma visión, que propone una visión paralela a la del formalismo del positivismo liberal, porque se aparta igualmente de las concepciones iusnaturalistas que subrayan el orden material no positivo de la organización jurídica. Si se recuerda alguna exposición hecha en un video anterior, donde veíamos cómo el positivismo kelseniano sostenía que existía una separación entre el orden moral y el orden jurídico en materia de moralidad, y en materia de los hechos también comparábamos a Kelsen con Hart. Para Kelsen, los hechos y el derecho eran separables, para Hart no. Había que integrar los hechos con el derecho, y los hechos para Hart estaban integrados dentro de las tradiciones y las costumbres vivas de una comunidad determinada. Frente a estas posiciones, el constitucionalismo toma parte de la lógica del iusnaturalismo, porque asume que existen valores ajenos al propio derecho, como son los valores y los principios políticos o culturales contenidos en su texto, y por otro lado se opone al liberalismo porque va más allá de la ley positiva. No se circunscribe a el carácter cerrado e inmanente del derecho que postulaba Kelsen. El constitucionalismo desarrolla esta noción del poder del derecho, de la superioridad del derecho y su carácter anterior al poder, a través de los valores que contiene el texto constitucional. Si nos damos cuenta entonces, cuando nos encontramos ante las premisas del constitucionalismo, también podemos advertir que hay una suerte de control moral y axiológico que desarrolla la justicia constitucional. El eje de la racionalidad constitucional no traduce las premisas del liberalismo, sino que desplaza prescriptivamente el eje sobre el que gira el control de los valores y principios de la vida política del Parlamento a la organización del sistema jurisdiccional. ¿Qué queremos decir con el desplazamiento prescriptivo del control de los valores y principios que pasan del Parlamento a la organización del sistema jurisdiccional? Lo que queremos decir es que dentro de la lógica del liberalismo, el agente principal del orden y del control, quien lo detentaba, era el Parlamento. ¿Por qué? Porque el liberalismo había surgido en contra del absolutismo, porque exigía el reconocimiento del pueblo como el soberano que aceptaba un orden que tenía que ser regulado por una autoridad. Entonces, el Parlamento era el órgano en el que se concentraba la representación de la voluntad popular,
la misma que tenía la potestad de definir qué es la ley. Cuando el poder constituyente dicta una constitución, la constitución creada por el poder constituyente toma vida propia y se convierte en un conjunto de aspiraciones que deben ser concretadas en la realidad. Y quienes la van a concretar no van a ser los representantes que se reúnen en la asamblea donde queda representada la voluntad popular. Quienes van a hacer efectiva la Constitución van a ser los operadores de la justicia constitucional, porque ellos serán los que, cuando haya cualquier tipo de conflicto, de discrepancia o de disenso en la sociedad, tendrán que resolver cómo deben interpretarse los principios de esta comunidad basada en la Constitución. Para funcionar, la justicia constitucional tiene que tratar de optimizar los principios y los valores contenidos en la Constitución, a diferencia de lo que ocurre con la lógica del positivismo o del liberalismo, según la cual los jueces deben limitarse a contrastar que los hechos concuerden con la prescripción contenida dentro de una ley, que es a lo que le llamamos la subsunción. En el caso del constitucionalismo, se afirma que los jueces no deben contentarse ni reducirse a este trabajo de subsunción de los hechos al derecho. La justicia constitucional del constitucionalismo se desarrolla en el marco general de premisas que descalifican las concepciones del derecho, que limitan y reducen el rol del juez al papel mecánico de subsumir los hechos en los supuestos que consignan las normas vigentes. El juez constitucional trasciende el papel del juez del liberalismo, del juez del positivismo. El juez constitucional no se va a reducir ni a constreñir a chequear de manera silogística si es que los hechos encajan dentro de los supuestos del derecho. Podrá realizar una interpretación y ajustar la realidad a los principios y valores que están contenidos en el texto constitucional. Por lo tanto, el juez va a tener un papel mucho más activo, el papel de quien va a desempeñar el rol de producir cambios de manera gradual, de manera incremental dentro de la sociedad, porque el juez ya no es más el mero operador que contrasta racionalmente la relación entre el hecho y el derecho. El juez va a realizar un análisis de las conductas que deben verificarse según la corrección de los principios y valores y utilizará su capacidad creativa para definir si es que estos principios están manifestándose en la realidad o no. El modelo del constitucionalismo marca un quiebre histórico de dirección hacia un paradigma en el que, mediante el activismo jurídico del juez constitucional, la justicia constitucional asume un protagonismo político como árbitro de corrección en el uso del poder y en los contenidos de las convenciones y prácticas constitucionales. El activismo jurídico será el que permitirá la expansión del constitucionalismo en todas las esferas de la sociedad, sea la sociedad política, sea la sociedad civil. Entonces vemos que existe una nueva pirámide en el poder. Esta pirámide tiene su correlato en la Constitución. La Constitución está en el ápice del orden, pero esa Constitución que subordina todo el resto del ordenamiento jurídico también tiene un intérprete, y quien tiene el papel de interpretar opera como el jerarca en el uso de la autoridad, porque no va a haber mayor autoridad, no va a haber autoridad superior a la del juez. Por eso se puede hablar de que tenemos un control normativamente piramidal
y ese control normativamente piramidal, quien lo ejerce será el juez. La estructura del modelo lógico del constitucionalismo se basa en la representación piramidalmente jerarquizada de órdenes de valor fundamental que deben regir las relaciones de la colectividad, en la que el núcleo central son los principios que reconoce el pacto estatal, cuya aplicación inmediata debe decidir el juez constitucional. En la diapositiva que tenemos delante podemos ver a algunos de los juristas que desarrollaron este concepto de justicia constitucional, que de acuerdo a Comanducci y a Pozzolo, puede convenirse en llamar el neoconstitucionalismo. Entre las figuras más importantes, por el lado más afín al positivismo, nos encontraremos con Ferrajoli, este jurista italiano, nos encontraremos con Carlos Santiago Nino, argentino, nos encontraremos con el italiano Zagrebelsky, o nos encontraremos con Alexi, que es un jurista alemán. Muy bien. Entonces, ahora advertimos que el constitucionalismo nos ha llevado a afirmar la primacía del derecho. Y en el afán de afirmar la superioridad o la supremacía de la Constitución, ahora estamos cayendo en cuenta que no solamente se trata de que hay un ordenamiento normativo donde prevalece la Constitución sobre el resto del ordenamiento y que el juez será quien determine si es que existe afinidad constitucional entre la ley y la Constitución o no. Con el constitucionalismo nos estamos dando cuenta que este protagonismo que va a asumir la justicia constitucional nos está acercando a una posición distinta a la que originó el liberalismo, porque si es el juez a quien se le delega el poder de interpretar el derecho que contiene la Constitución, no se niega el principio de que el poder se rige no por la decisión de un hombre o de un grupo de hombres, sino solo y exclusivamente por la ley, y que el derecho se aplica sin intermediación de sujeto humano alguno. Esos eran los parámetros del liberalismo. El liberalismo lo que objetaba era que el poder de decisión del soberano, que podía haber sido el monarca en la etapa del Renacimiento, en lugar de que sea una sola persona la que decida, un grupo de personas en una oligarquía, teníamos un valor superior a la persona, que era el derecho. Pero ahora las premisas del constitucionalismo nos dicen otra cosa, nos dicen que hay un protagonista en el desarrollo de esta doctrina o ideología del constitucionalismo, y ese protagonista es el juez que imparte justicia dentro de la doctrina del constitucionalismo. No se convierte entonces el Estado constitucional de derecho en un Estado en el que la supremacía se desplaza de la fantasía constitucional a la razón y voluntad de los hombres que son parte de la justicia constitucional. No existe ahí un salto mediante el cual ya no solamente decimos la Constitución es superior a la ley. Muy bien, la Constitución es superior a la ley, pero ¿quién define cuáles son los contenidos de la ley que se oponen a la Constitución? ¿Quién define si los actos de una autoridad son afines o son contrarios al texto constitucional? Ya no estamos ante la fantasía de que el derecho por sí mismo tiene la capacidad de ordenar a la sociedad. Nos encontramos en una situación totalmente diferente, porque nuevamente reaparece el ser humano, se humaniza, se antropomorfiza el derecho. Y la antropomorfización del derecho consiste en que hay un ser humano que definirá cuál es el sentido del texto constitucional de acuerdo a cada una de las situaciones que se le remite al juez para que resuelva los casos de conflicto o de disidencia. Cuando nos enfrentamos entonces a esta situación y advertimos que
estamos como regresionando a una etapa anterior a la del liberalismo, porque nuevamente reaparece la persona de un soberano, de un sujeto que tiene la capacidad de decidir independientemente de el texto de las propias normas, porque es el sujeto y su conciencia la que determinará cómo debe interpretarse la Constitución, más allá de que existan pautas para interpretarla. Quien usa las pautas para interpretar la Constitución sigue siendo un sujeto, y ese sujeto concreto es el cuerpo de magistrados que integran la justicia constitucional. Entonces tenemos que advertir que eventualmente puede hablarse de un punto ciego en la óptica constitucionalista, cuando al afirmar la primacía de la Constitución como una entidad superior capaz de ordenar a toda la sociedad, no llega a integrar dentro de su racionalidad el rol que asume el sujeto como intérprete de la Constitución. El constitucionalismo no logra reconocer los límites de las hipótesis del paradigma que construye y obvia la realidad que escapa a la finalidad invasora que persigue su pretensión instrumentalmente normativa, desde la óptica axiológica y totalizadora de su análisis ético o político de los hechos a los que aplica la norma constitucional. Las normas no se van a aplicar solas. Las normas son aplicadas con la lógica expansionista del paradigma del constitucionalismo. Entonces, existen operadores que van a realizar un uso instrumental de la norma desde la óptica de los valores que cada uno de ellos identifique como correctos en su versión de lo que señale la Constitución, que tratará de implantar en la sociedad. Y eso es lo que va a quedar fuera de control y por lo tanto va a ser parte de un uso del poder con la capacidad de decisión que tienen los operadores de la justicia constitucional. Vemos entonces que acá hay un personaje nuevo que es el sujeto del paradigma constitucionalista y que este sujeto, que no se lo concibe como un sujeto ajeno al derecho, sino que es más bien el garante de la aplicación del derecho y de la Constitución, este sujeto tiene una misión aplanadora, porque tendrá la potestad de hacer caso omiso a cualquier posición y será el que decida por sí y ante sí cuál es la interpretación y la forma correcta de aplicar la Constitución. La perspectiva maximalista de las instancias que imponen la dogmática jurídica del constitucionalismo extiende progresivamente la hegemonía de la actividad jurisdiccional, desplazando la valoración del paradigma paralelo u opositor, que es el paradigma del liberalismo, hacia su reducción, subvaloración y desconocimiento como formas cualitativa y axiológicamente deficientes, materialmente superadas, obscuras, anómalas, diluidas, inconvenientes o retrógradas en la naturaleza del saber jurídico y de la vida política universal. Vemos nuevamente entonces que nos encontramos ante una situación de regresión, porque lo que pretendió superar el liberalismo contra el absolutismo nos devuelve al personaje que queríamos evitar que apareciera, que era el hombre. Aparece nuevamente el hombre en la figura idealizada de los cuerpos que integran la magistratura constitucional. Por eso podemos hablar del carácter regresivo y también conservador del constitucionalismo, porque estamos regresando hacia una posición anterior a la del liberalismo y por lo tanto hacia una posición que nos acerca peligrosamente a las posiciones del absolutismo de los siglos XV o XVI. Si bien nació el constitucionalismo como una perspectiva crítica e innovadora frente al liberalismo, su avance y despliegue en la academia y a través de la apropiación instrumental que de ella hacen los jueces en la vida de nuestra comunidad política,
ahora se convierte en una posición conservadora y hasta cierto punto anterior y retrógrada respecto del paradigma del liberalismo, porque ha abierto las puertas a las subjetividades de la discrecionalidad maquillada con la racionalidad de fórmulas matemáticas que justifican las decisiones del juez constitucional a partir de axiomas supuestamente privados de duda o de cuestionamiento sobre su objetividad. Nos vamos acercando entonces hacia el núcleo de los planteamientos del constitucionalismo. Estamos caracterizando el fenómeno del constitucionalismo como un fenómeno en el cual se va desarrollando una posición hegemónica y se va creando también una suerte de régimen político paralelo. Si bien se afirma que en el régimen político republicano la voluntad popular es el origen del poder en el Estado, nos estamos generando a través de una mutación doctrinaria o ideológica una suerte de oligarquía que es la que va a definir cuál es el sentido del poder. La señal del constitucionalismo que mejor grafica su autoritarismo es su pretensión hegemónicamente superior a otras doctrinas, la denigración axiológica que hacen de ellas sus defensores, la inclusión de sus postulados y políticas en el canon de las opiniones políticamente correctas y la halitosis dogmática que expelen sus militantes para imponer con soberbia y con desdén sus postulados en el mainstream de la academia y en la vida pública y política de la colectividad. Detrás de toda posición soberbia siempre hay una vena de fragilidad. La ortodoxia del constitucionalismo también nos deja ver cuál es esa vulnerabilidad. El descuido más grande del constitucionalismo es su pretensión de servir como un modelo universal ortodoxo, superior y estándar que excluye otros modos paralelos o históricamente anteriores del control del poder. Y lo peor será que dentro de esta pretensión que asume que el constitucionalismo es un modelo optimizado, es un paradigma superior que niega las visiones anteriores del derecho, de la vida política y del valor que tiene la Constitución, esta posición del constitucionalismo los lleva también a negar el carácter supremacionista de su doctrina y de su ideología. El negacionismo del constitucionalismo trae como resultado que ignora, descalifica o no asimila el sesgo del paradigma en el que se sitúa y con el que nace su adhesión a los parámetros de las hipótesis sobre la supremacía y el carácter invasivo de la axiología constitucional en la valoración de la realidad, de la vida, de la experiencia, de la conducta, de las manifestaciones, de los actos y de los hechos sobre los que decide la constitucionalidad, la justicia constitucional. Nos encontramos nuevamente ante una posible consecuencia que resultará del desarrollo de esta racionalidad y de esta lógica que trata de imponer el constitucionalismo. Nos encontramos ante una situación de discriminación y exclusión de la pluralidad generada por el constitucionalismo. El constitucionalismo se convierte en un mecanismo de discriminación y de exclusión de la pluralidad. ¿Por qué? Porque tiene una pretensión hegemónica, tiene una pretensión supremacionista. Si la pretensión del constitucionalismo es ampliar y maximizar la protección estatal del ámbito de las libertades fundamentales y decidir sobre los límites entre las competencias de los órganos constitucionales, sobre los derechos de las minorías, sobre las mayorías, o sobre los conflictos entre los derechos individuales y las potestades estatales, o entre individuos particulares entre sí, el juez constitucional tiene la potestad de decidir a partir de su solo juicio de valor
sobre la inclusión o la exclusión de lo que recibe o de lo que no recibe la protección estatal y por lo tanto entre lo que es parte del universo de la constitucionalidad y lo que queda excluido de ella en el vacío. Típica atribución del soberano. Y ahí vamos anunciando entonces que podríamos encontrarnos ante un caso de regresión en el sistema político, según el cual ya no tenemos como soberano al monarca absolutista, sino podemos estar generando un fenómeno de absolutismo oligárquico. La usurpación absolutista de la soberanía por el constitucionalismo. La postulada pureza neutral del constitucionalismo rechaza y se escandaliza de la amoralidad del positivismo jurídico, que señalaba que el derecho era neutral, porque no impide modos políticos que dañan el espíritu de la Constitución sin distinguir usos materialmente contrarios a sus principios. Detrás de la superioridad jurídica y moral con que despliega su influencia el constitucionalismo, se encubre su disimulado y oscuro goce obsceno de acceso al núcleo del poder a través de la usurpación de la posición soberana del pueblo y de la nación. La justicia constitucional destrona al soberano y se apropia de su supremacía, como antes lo hizo la premodernidad y el retorno a la opacidad del absolutismo. Nuevamente, nos encontramos ante una situación que no es precisamente del todo jurídica. Estamos ante una situación de politización de la justicia debido al juicio moral del juez constitucional. La moralidad que cree existir de acuerdo a la conciencia del juez será la que se imponga en el ordenamiento político del país. La fe y las creencias del constitucionalismo se ponen en el medio y no en el fin moral de la vida política y de la justicia. El constitucionalismo postula que la solución a los desencuentros y conflictos propios de los problemas políticos se encuentra en la instancia judicial, como si los jueces estuvieran en la capacidad de ocupar una jerarquía inapelable, dándole capacidades políticas de alcance moral a la sola existencia de la estructura institucional del Estado. Veíamos al inicio de este video el rol que tiene en cualquier organización quien tiene la potestad de decidir. Quien decide o veta sobre los usos del poder ocupa la posición del soberano. Entonces nos vamos acercando al desmenuzamiento de esta construcción y con el encuentro de una respuesta tentativa al enigma. Quien decide o veta sobre los usos del poder ocupa la posición del soberano. Cuando un juez o una corte de justicia decide entre las discrepancias desde la perspectiva moral o política propia, ocupa el lugar del soberano. Y lo ocupa sin la responsabilidad de rendirle cuentas ni a la nación ni a la ciudadanía. A la vez que la ciudadanía no cae en cuenta del riesgo que eso significa cuando revoca y abdica de su propio gobierno, resignándose a quedar en manos de la eminencia de un cuadro de jueces que el pueblo no ha elegido. ¿Qué tipo de régimen de gobierno es el que tenemos delante? Un régimen oligárquico. Por eso es que si estamos ante un cuerpo reducido de personas responsables de definir los sentidos del orden y de la estructura de la sociedad, esta oligarquía puede ser considerada como una juridocracia constitucional o, de acuerdo a una otra noción, podríamos afirmar que estamos ante una epistocracia nomológica. El poder, el supuesto mejor saber de los jueces que hace que ellos se encuentren en la cúspide, en el ápice de la pirámide de poder, generando una suerte de supremacía oligárquica.
Hay que distinguir entonces entre la revisión judicial de los actos de la autoridad y la supremacía o la soberanía de la justicia constitucional. No es lo mismo que el juez tenga la potestad de revisar la corrección constitucional de los actos a través de un acto de subsunción y de contraste entre hechos y derecho, que a que se le reconozca a la misma jerarquía que se le otorga en el constitucionalismo al juez o a la justicia constitucional la potestad de decidir sobre los contenidos de la Constitución. La revisión judicial es una forma de control ex post y no erga omnes, pero la supremacía de un órgano estatal encargado de interpretar la Constitución contradice el principio de que el Estado y la sociedad se rigen y gobiernan no por hombres, sino solo por el derecho. El constitucionalismo esquiva así el problema político central de la República. La antropomorfización de la Constitución articula el mito del derecho como antídoto que inmunizara contra la injusticia y contra la inequidad o la incorrección política. El problema central de la vida política es la dificultad o imposibilidad de asumir una actitud neutral frente a los problemas morales de la vida colectiva. La vida política, sin la discusión moral de las cuestiones que diferencian la heterogeneidad, niega la esencia y la razón de ser de una comunidad inclusivamente republicana. Solo mediante la deliberación reflexiva de la comunidad nos encontramos ante una forma de concepción de la vida política que es superior también a la del utilitarismo. El desacuerdo, la desavenencia, las discrepancias entre las diferencias colectivas no puede dejarse ni solamente en manos de la mayoría de preferencias del mercado político a través del voto, ni tampoco de la supuesta supremacía de las Cortes de Justicia. El bien común es superior y no se define como el solo bienestar o felicidad del mayor número. Entonces, advertimos que tenemos que recuperar la soberanía del titular del poder. La participación deliberativa de la diversidad es el objetivo de una república inclusiva. No, el soberano no puede permitir que se usurpe el poder que le corresponde. El punto crítico en la vida política es la capacidad de compartir, de cooperar y de participar de modo difuso, implícito e irrestricto en toda la extensión de esferas y de espacios del territorio, en decisiones sobre los bienes comunes a toda la sociedad, de manera que el pueblo sea efectivamente capaz de intervenir, de deliberar, de influenciar, de afectar y de tener control sobre las fuerzas que rigen el destino de nuestra existencia política. Continuamos en un próximo video.